Bien, hemos conversado con el congresista Heriberto Benítez sobre esta importante propuesta legislativa cuya finalidad es garantizar la libertad de expresión y de prensa. Y ahora tenemos como invitado al congresista Santiago Gastañaduy, presidente de la Comisión de Constitución, con quien vamos a referirnos a esta misma iniciativa legislativa. Congresista, hemos escuchado la sustentación del congresista Heriberto Benítez, hemos escuchado la opinión de los congresistas durante el debate. Queremos saber cuál es la posición de usted como presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Yo creo que este es un tema importante, pone en agenda un tema creo que es la columna vertebral de todo sistema democrático, que es la libertad de expresión. Yo creo que los hombres y mujeres de prensa no pueden trabajar con una espada de Damocles, que es justamente la posibilidad de que puedan ser procesados penalmente en caso de algún afectado, que realmente una autoridad digamos, vaya contra sus propios intereses, ¿no? Por eso hemos ponido en debate en la Comisión de Constitución despenalizar los delitos contra el honor que se cometan a través de los medios de prensa, porque ahí algunos nos decían que de repente delitos importantes como apología del terrorismo no van a poder ser sancionados. No, acá simplemente son delitos contra el honor que se cometan a través de los medios de prensa. ¿Qué es la injuria, la difamación, la calumnia? ¿No? Esos tres delitos que queremos despenalizarlo, porque queremos que en una democracia los hombres y mujeres de prensa tienen que tener un trabajo irrestricto, ¿no? Ahora, eso no significa tampoco que vamos a dejar en un estado de indefensión a los ciudadanos, ¿no? En todo caso, existen mecanismos como el tema de la rectificación de la información o utilizar otros mecanismos civiles, ¿no? Lo que no podemos permitir que en pleno siglo XXI, donde justamente el Estado de Derecho se fundamenta en la libertad de expresión, exista esta espada de Damocles a los comunicadores sociales, en la cual puedan ser procesados penalmente cuando estos afecten intereses de algunas autoridades, ¿no? Entonces queremos darle la mayor de garantías para que puedan hacer bien su trabajo. Estos delitos que usted menciona, como son la injuria, la difamación o la calumnia, están vinculados con el honor de las personas. Así es. Usted mencionaba que podría hacerse una rectificación. ¿Es suficiente con una rectificación? Porque estamos hablando del honor de una persona. No, claro, por eso decía, esta iniciativa no deja en estado de indefensión al ciudadano. Cuando un ciudadano considera que le afecta su honor, puede pedir la rectificación. Si el medio de comunicación no rectifica, uno puede ir a la vía judicial para que a través de la vía judicial le rectifiquen esa información que pueda ser agravante al ciudadano. Y si a pesar de eso uno tiene siempre la vía civil, la reparación de daños y perjuicios. Entonces, no es que estemos desprotegiendo al ciudadano, todo lo contrario, ¿no? Lo que queremos es que la libertad de expresión esté plenamente garantizada, más aún. Ya en algunas legislaciones en el mundo, sobre todo europeas, no se encuentran tipificados. Es más, organizaciones importantes como la Sociedad Interamericana de Prensa, el propio Consejo de la Prensa Peruana, en algunas oportunidades han solicitado que se despenalicen este tipo de figuras delictivas, ¿no? Entonces, un mecanismo es justamente generar este debate. Entiendo que todavía algunos legisladores que se oponen, pero yo creo que en la medida que este debate vaya avanzando, vayamos recabando información justamente de especialistas, de representantes de instituciones vinculadas al periodismo, yo creo que vamos a poder digamos, convencer a los demás legisladores de la importancia de esta iniciativa. Sí, efectivamente hemos escuchado, ¿no?, a los congresistas que se oponen, ¿no? Dicen que incluso dando a entender de que se debería dictaminar de manera negativa o enviar al archivo la propuesta. ¿Usted, como presidente de la comisión, garantiza que se va a iniciar el debate de este tema? Ya lo hemos iniciado el debate. Lo que pasa es que hay también, digamos, todos los legisladores que no debemos ser especialistas, ¿no? Hay confusión, por ejemplo, ¿no? Se piensa que con esa figura temas de corrupción o temas de apología del terrorismo ya no van a poder ser sancionados. Dijimos que no. Esos temas tienen sus propios cauces, esos temas están tipificados en el Código Penal, y lo que busca este tema es justamente que los delitos contra el honor ya no sean juzgados penalmente. Tampoco va a generar indefensión, porque siempre va a haber el mecanismo de la rectificación de la información y siempre va a tener el mecanismo de la reparación civil. Si alguien me causa un daño, yo puedo ir a la vía civil para buscar una indemnización y con eso reparar el daño que me han causado. Lo que nosotros queremos evitar es que los hombres y mujeres de prensa vayan a las cárceles. Hemos visto como en algunas ocasiones el Poder Judicial de manera equivocada ha llevado a la cárcel, digamos, algunos hombres y mujeres de prensa. Lo que nos parece, digamos, desproporcionado, teniendo en cuenta que hay delitos más graves
digamos, como el tema de seguridad ciudadana, el narcotráfico, terrorismo, en la cual, digamos, los jueces penales deberían estar trabajando y no buscando, digamos, a comunicadores sociales para procesarlos y después llevarlos a la cárcel, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese es un despropósito. El Poder Judicial debe estar, en materia penal, debe estar justamente para los delitos más graves que afectan a la sociedad, ¿no? Congresista, ¿y a quiénes convocaría para continuar este debate? De repente también se consideraría a los mismos periodistas que están involucrados en el tema. Vemos que ellos tienen sus organizaciones, ¿no? El Consejo de la Prensa Peruana, el Sistema Mexicano de la Prensa. Entonces vamos a invitarlos a los colegios profesionales, Colegio Profesional de Periodismo, al propio Colegio de Abogados de Lima, entonces para ir recabando información e ir enriqueciendo el debate. Es cierto que en un primer momento hemos generado una resistencia, pero yo estoy convencido que en la medida que este debate se vaya incrementando y vayamos sensibilizando no solo a los congresistas, sino también a la opinión pública, creo que vamos a obtener un resultado favorable, ¿no? Teniendo en cuenta que el Perú en tema penal tiene temas más importantes, como te decía, el terrorismo, el narcotráfico, el tema de la seguridad ciudadana, que es justamente estos delitos que deberían ser procesados, digamos, en los fueros penales y no estar procesando periodistas, ¿no? Yo creo que ese es un despropósito que creo que tenemos que ir corrigiendo si queremos ser una sociedad avanzada, ¿no? Todo el Estado de Derecho se estructura justamente sobre la base de la libertad de expresión y que son los mecanismos que tenemos como sociedad para ir descubriendo algunos actos de corrupción. Entonces hay que darle las mayores garantías para que los hombres y mujeres periodistas puedan trabajar, ¿no? A pesar de esa resistencia que usted menciona y que hemos visto esta mañana por parte de los miembros de la comisión que han dicho que se archiva el proyecto, que no debe ser aprobado, igual usted va a garantizar vamos a insistir en esta iniciativa porque consideramos que es importante. Yo creo que pone las cosas más importantes, digamos, en la agenda nacional y sobre todo para garantizar justamente que los hombres de prensa hagan un buen trabajo, que es la base de todo sistema democrático, ¿no? De derecho. Y proyectándose a esta propuesta que se ha debatido en el Pleno, ¿cuál cree usted que sería la opinión de los congresistas en el Pleno? Yo creo que eso no es de la noche a la mañana, como bien se dijo, esto es una demanda, una reforma constitucional, va a demandar tiempo, va a demandar también una reforma del Código Penal, pero yo creo que al final vamos a salir airosos, ¿no? Yo creo que con la ayuda de los medios de comunicación vamos a ir sensibilizando a los congresistas, tenemos que ir venciendo algunos temores, porque como te digo, no quedaba claro, por ejemplo, si el tema de la apología del terrorismo con esta medida que no tiene nada que ver, tampoco tiene que ver con el tema de corrupción, porque algunos pensaban que, por ejemplo, el caso de los diarios chichas ya no podían ser juzgados, tampoco tiene nada que ver, sino que tiene que ver más con el ejercicio mismo del ejercicio de la profesión. Se tiene que diferenciar bien. Se tiene que diferenciar, no, y además está claro, porque la despenalización solo va digamos, en esos ámbitos, ¿no? Porque el proyecto del congresista no solo es de reforma constitucional, sino también de reforma del Código Penal, solo en los delitos contra el honor que se realizan a través de los medios de comunicación. O sea, netamente para garantizar la libertad de prensa y libertad de expresión. Queda incólume el tema de corrupción que pueda cometerse a través de un medio de comunicación, queda incólume el tema también de apología del terrorismo que pueda realizarse a través de un medio de comunicación. Entonces esos temas quedan incólumes, no se están afectando, no se están modificando. Lo que sí se está modificando es el tema de los delitos contra el honor, pero como te digo, no es que el ciudadano común y corriente o las propias autoridades, digamos, no van a poder tener un mecanismo de protección. El mecanismo de protección existe ya, como te decía, que es el tema de rectificación. Ante una noticia publicada en un medio que me puede afectar, yo puedo pedir la rectificación. Si el medio no me concede esa rectificación, puedo ir al Poder Judicial para pedir la rectificación, y también tengo el tema de la reparación civil, que también puedo conseguirlo a través de un proceso judicial, pero ya de naturaleza civil y ya no de naturaleza penal. Como decía, el proceso penal debe estar diseñado para perseguir delincuentes, terroristas, narcotraficantes, y no para perseguir periodistas, con lo cual yo creo que es un despropósito, ¿no? O sea, todo el mayor esfuerzo... Es parte de la democracia también, ¿verdad? Sí, pues imagínate, el Estado gasta mucho dinero, poner infraestructura a los jueces, contratar jueces, personal, para estar terminando persiguiendo periodistas. Yo creo que ese es un despropósito, ¿no? Yo creo que el proceso penal debería estar para perseguir delincuentes, pero delincuentes de verdad, ¿no? No de repente hombres y mujeres que están haciendo su labor. En todo caso, cualquier exceso, digamos, el mecanismo de protección debe ser otro, la vía civil, la vía constitucional, pero no el proceso penal, ¿no? Hay otros ya. Hay otro mecanismo, Muy ¿no? bien, que también pueden salvaguardar derechos fundamentales como el derecho al honor. Entonces ahí también queremos quedar claro, no es que no vayamos a proteger el derecho al honor, no. El derecho al honor es tan importante como la libertad de expresión, pero queremos, digamos, encauzarlos por las vías procedimentales adecuadas,
que ya no sea el proceso penal, sino las vías civiles o las vías constitucionales, y ya no el proceso penal. El proceso penal debe estar encaminado para perseguir delincuentes, terroristas, narcotraficantes, y no para perseguir periodistas, ¿no? Muy bien, congresista, muchas gracias. Le agradecemos su participación en el canal del Congreso. Gracias.